Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este hermoso y glorioso día que Dios nos regala, usted y yo, aleluya. Amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Vamos a darle gracias por este milagro maravilloso, Padre amado. Una vez más reconocemos lo que tu palabra dice en Lamentaciones, capítulo 3. El versículo 22 y 23 dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por darnos un lugar donde recostar nuestra cabeza y poder declarar también esta verdad que dijo el salmista David. En el Salmo capítulo 3, el versículo 5, él dijo: yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Esta es una verdad que nosotros también experimentamos. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Qué gusto poderles saludar. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro, pero requete seguro, aleluya, que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, el día de ayer iniciamos con un tema que le he titulado Podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios. Creo que es una palabra que la necesitamos porque estamos en los primeros días de nuestro primer mes del año 2025 y desconocemos. Nadie tiene la certeza de lo que vaya a acontecer y en la vida pues se presentan situaciones que a veces se nos salen de la mano, como solemos decir, situaciones difíciles que muchas veces lo único que tenemos que hacer, porque no tenemos el control, porque los seres humanos nos gusta tener las cosas en control, y desconocer una ruta, un camino, genera de alguna manera cierta incertidumbre. Cuando hay ese grado de desconocimiento, que no hay la información completa, entonces tomamos decisiones equivocadas, nos aceleramos, decimos cosas que no debemos de decir. Entonces la mejor manera es comenzar bien nuestro año. ¿Y qué mejor manera que confiar en Dios? Por eso le titulé Podemos confiar en Dios. A este nivel llegaron muchos de los hombres de Dios, entre ellos está el salmista David. En el versículo 9 del versículo 10, del capítulo 9 del libro de los Salmos, el salmista dijo estas palabras: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Es una verdad que el salmista David ratifica, asegura que confiar en Dios nos proporciona todo lo que tú y yo necesitamos para tener la garantía de que todo nos va a ir bien. Entonces me parece que tenemos que crecer en confianza. Ahora surge la pregunta, como te decía en el día de ayer, ¿cómo hago para confiar en Dios? No es que no confíe en Dios o desconfíe de Él, sino que no sé cómo crecer en confianza. Entonces, yo voy a volverte a repetir al menos lo que te dije el día de ayer, porque en el mismo versículo nos dice que obviamente la respuesta está que esa confianza en Dios surge precisamente del conocimiento de su nombre y de conocer su carácter. Entonces habla de esa intimidad, de esa relación, y ayer nos quedamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, del versículo 9 al 11, donde Dios le dice al pueblo de Israel lo que tiene que hacer para seguir caminando. Israel se encontraba en esa incertidumbre también de no saber qué hacer. Había una promesa, igual que nosotros la tenemos. Tenemos la promesa de que Cristo viene por nosotros, por su iglesia. La pregunta es, ¿qué hacemos mientras Él viene?
cómo enfrentamos los desafíos de nuestro diario vivir, porque la vida sigue. ¿Cómo hago para permanecer en victoria? ¿Cómo hago para que las circunstancias, la crisis, la adversidad, las vicisitudes, las demandas, los desafíos, la amenaza, toda la estructura del mundo que viene de alguna manera a permear mi vida para contaminarme y sacarme del propósito eterno, y yo no quiero hacerlo? ¿Cómo hago entonces? Como si alguien nos gritara: ayúdenme, por favor. Mi hijo, mi hija, mi hogar, mi matrimonio está siendo bombardeado, atacado por influencias infernales. Tengo muchos sueños, pero mi familia está siendo atacada. Yo estoy siendo atacado. ¿Qué hago? Denme un secreto. Que alguien se levante y me diga qué hago en este 2025. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder ser victorioso en medio de todo este ataque? ¿Qué hago? Pensemos que alguien, miles de personas en diferentes partes del mundo están gritando: dígame en qué hago, con un esposo infiel, con una esposa infiel, con hijos en esta circunstancia, con una situación de esta manera. ¿Qué hago? Alguien que me diga qué hago. Entonces Dios grita desde el cielo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice: conoce pues. Como si Dios gritara para darte respuesta. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Conoce, o sea, aquí Dios te está diciendo: mira, la garantía para que puedas salir avante en medio de cualquier situación es conocer que el Dios al que tú le cantas, que al Dios al que tú le sirves, que al Dios al que tú adoras, que al Dios que has decidido vivir para Él es un Dios fiel, fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, Dios te está diciendo: voy a ser constante y leal a tu vida. Yo voy a dar mi lealtad y mi fidelidad a mi pueblo. A lo largo del tiempo puedes confiar en mí. No importa cuántos años pasen, te doy la garantía de mi lealtad y de mi fidelidad. Dime si esto no te ministra. Dios te está diciendo: no importa, el texto mismo lo dice, que guardo el pacto hasta 1000 generaciones, hasta 1000 generaciones, y que yo me encargo de pagarle a cualquier persona lo que hace, personalmente, los que se levantan contra ti. O sea, es interesante, mis amados hermanos, lo que Dios nos está garantizando. Dios te está diciendo: te voy a ayudar en estos 365 días o 363, no sé, los días que hayan pasado ya. Te estoy dando mi garantía. Tú no conoces el año, lo que va a acontecer, pero yo sí lo conozco. Y si algo tenemos que reconocer es la fidelidad de Dios. Dios te está diciendo: mi fidelidad se extiende hasta 1000 generaciones. ¿Sabes qué significa eso? Eso está hablando de la inmensidad de su compromiso para con el pueblo. Ahora, si tú conectas el texto de Deuteronomio, capítulo 7, capítulo 9, Deuteronomio capítulo, te lo dije, capítulo 7, perdón, sí, capítulo 7. Si tú conectas Deuteronomio capítulo 7 con el Salmo 9, el versículo 10, y lee los dos juntos, te das cuenta que Dios, a través de ambos textos, nos está hablando de la relación que debemos de mantener con nuestro Dios. Y obviamente así poder ver ese amor constante y esa fidelidad permanente para aquellos que le buscan sinceramente. Si tú y yo nos conectamos de esa manera, te das cuenta
que el salmista lo entendió y Dios a través de Moisés le está diciendo al pueblo lo que tiene que hacer. Entonces, no solo eso, sino que el mismo texto de Deuteronomio nos dice que también habrá un castigo para aquellos que rechazan los principios y los valores de Dios. Como quien dice, también viene la justicia divina. El texto también dice que viene la justicia divina. Y algo bien interesante, el texto dice que él mismo personalmente dará el pago. Como quien dice, mira, todos los que aborrecen la vida cristiana, aborrecen la vida del reino, echan a un lado los principios que Dios nos da y la gente le resta importancia. Algo que a veces se nos olvida a nosotros y es entender. Los cristianos olvidamos con mucha facilidad que Dios no solo es fiel a su promesa, sino que también es fiel a su justicia. No se te olvide nunca esto. Así como tú dices, es que Dios es fiel a su promesa, pues también es fiel a su justicia. Y eso significa que si estamos hablando de un Dios justo, entonces esa justicia recae sobre aquellos que menosprecian la palabra. El texto dice en Deuteronomio capítulo 7, el versículo 10 dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. Y mire, vuelve y enfatiza, en persona le dará el pago. O sea, yo personalmente vengo a establecer justicia sobre esa persona que le ha restado importancia a lo que yo le he dicho, a mis valores y a mis principios. Así como soy fiel a mi promesa, también soy fiel a mi justicia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Pues el versículo 11 nos dice lo que tenemos que hacer. Mira lo que dice el versículo 11. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Versículo 11 de Deuteronomio capítulo 7 dice, guardad por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Así que Dios nos está diciendo a través de este pasaje, te faltan muchos días para recorrer en este nuevo año. Entonces, mi recomendación es que la obediencia en esta trayectoria es muy clave. Es muy importante que tú y yo seamos obedientes en nuestro diario vivir. Todo lo que queremos se va a realizar, pero la palabra dice, guarda, por tanto, los mandamientos. Es un llamado a permanecer en obediencia. Es que, pastor, pero es que usted no sabe la situación que yo estoy viviendo. Sí, la vida es difícil. La vida es difícil, la vida no es fácil. Pero nunca uses los desafíos de tu diario vivir para decir que por eso no obedeces. Mira cómo termina el versículo 11 de Deuteronomio capítulo 7. Guarda, por tanto, los mandamientos, los estatutos, los decretos que yo te mando hoy. ¿Qué nos está enseñando esto? Que la fidelidad de Dios también tiene que ir acompañada de responsabilidad. Esa responsabilidad que cada uno debemos de tener de vivir conforme a su voluntad. Medita en esta palabra y mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.